Hola chicos, me llamo Silvia. Tengo 18 años. Mi vida iba bien, pero de repente se puso patas arriba. Amor, drama, venganza, traición, felicidad. Un milagro, ocurrió de todo. Bien, no quiero preocuparlos, vamos al grano. Tengo muchas cosas fascinantes para contarles. Hace 2 años supimos que mi hermano César tenía leucemia, cáncer en la sangre. Al principio estábamos destruidos, pero pronto nos recompusimos y decidimos luchar juntos como familia contra la enfermedad. Mis padres se concentraron en su tratamiento y yo me ocupaba de mantener su buen ánimo. Decidí pasar mi tiempo con él hasta que se recuperara. Empezamos su tratamiento de inmediato. Por suerte, su diagnóstico fue temprano y sus posibilidades de recuperarse eran altas. Pero iba a tener que pasar por la quimioterapia, que tiene efectos secundarios muy graves. Primero vinieron las náuseas, así que perdió el apetito y comenzó a perder peso muy rápidamente. Poco después perdió todo su cabello. Estaba pasando un momento muy difícil y no había nada que pudiera hacer por él. Habían pasado 11 meses de tratamiento. Un día, el médico de César quiso hablar con nosotros. El cáncer avanza a pesar de la quimio. Debemos empezar otro tratamiento, dijo. Necesitaba un trasplante de células madres. Necesitábamos un donante que fuera compatible con la médula ósea de César. La probabilidad de ser compatibles entre hermanos es de 20 y 25%. También tomarían muestras de mis padres, pero era menos probable que fueran compatibles. Así que yo era nuestra mayor esperanza. Recé toda la noche para que resultáramos compatibles. A la mañana siguiente fuimos al hospital a hacernos las pruebas. Tomaron 3 muestras de sangre, a mí, a mi mamá y a mi papá. Los resultados llegarían en una semana, por lo que tendría toda una semana para rezar que fueran positivos. La semana siguiente, el doctor nos llamó y nos dio malas noticias. Resultó que ninguno de nosotros era compatible. Nos desbastó. Mientras el doctor hablaba, noté los resultados en su escritorio. Los tomé y al verlos encontré un error increíble. Me entusiasmé y se lo mostré al doctor de inmediato. Aquí hay un error. Este no es mi resultado. Mire, el tipo de sangre de mis padres es seropositivo. Pero dice que el mío es AB negativo. Eso es imposible. Si ambos padres son tipo 0, entonces el hijo también tiene que ser tipo 0. Así que este informe no es mío. El doctor miró hacia otro lado. Estaba muy confundida. Miré a mi padre. Papá, estudiamos esto en la clase de biología. El resultado no puede ser mío. Todavía podría ser compatible con César, insistí. Pero el doctor me interrumpió. Silvia, los resultados son correctos. El tipo de sangre de César es seropositivo, como debe ser. Sin embargo, el tuyo... No pudo terminar su frase. Por esta extraña coincidencia, descubrimos que yo no era hija biológica de mis padres. Estaban tan sorprendidos como yo. Todos habíamos esperado ansiosos los resultados de la prueba y, por lo tanto, ellos también pensaban que yo era su hija biológica. Esto nos dejó una sola posibilidad. El día que nací, alguien había cometido un gran error y me cambiaron por otro bebé. El hijo de mis padres había sido criado por otra familia, y ellos pensaron que yo era su hija, pero habían criado al bebé de otra persona. El tipo de sangre era bastante definitorio, pero también hicimos una prueba de ADN. Eso terminó de confirmarlo. Pero mi situación me importaba muy poco. Estaba más preocupada por mi hermano. Deseaba ser su hermana biológica para poder salvarle la vida. Esa noche mis padres quisieron hablar conmigo. Mi mamá dijo, te amamos. Seguirá siendo nuestra hija pase lo que pase. Pero queremos investigar esto a fondo. Porque si encontramos la hermana biológica de César, podría ser compatible. Tenían razón. Yo también los quiero y estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para que César mejore, les dije. Tuvimos mucha suerte porque resultó que en ese hospital solamente habían nacido 5 bebés ese día. 3 eran niños y 2 eran niñas. Yo era una de las niñas, la otra tenía que ser la verdadera hija de mis padres. Nos dieron su dirección. Al ir me puse muy nerviosa. No lo había pensado hasta entonces, pero estaba a punto de conocer a mis verdaderos padres. Incluso podría tener que vivir con ellos en el futuro. Aunque fueran mis verdaderos padres, la idea de vivir con desconocidos era demasiado aterradora. Llegamos a la dirección y vimos un edificio viejo y en ruinas. Cuando mi padre tocó el timbre, mis piernas temblaban de los nervios. Me aferré a la pared para no caer. Pero nadie contestó, así que llamamos a la puerta del vecino. Una anciana respondió. Le dijimos a quién buscábamos. Ella tuvo problemas económicos cuando su marido murió,
Así que las dos tuvieron que mudarse con su madre, dijo. Su madre vivía en otra parte del país, pero estábamos decididos a llegar allí de alguna manera. Supimos que mi madre biológica era limpiadora en una inmobiliaria. La compañía nos dio su número de teléfono. Nos sentamos en un café y mi papá la llamó. Le dijo quién era y describió la situación. Agregó, no corresponde que hablemos esto por teléfono. ¿Podemos vernos en persona? ¿Podemos ir todos a visitarla? Papá lloraba cuando colgó el teléfono. Nos espera mañana. Sonaba muy triste. Silvia, debemos hacer que el hospital se responsabilice de lo que nos está haciendo pasar, dijo. Al llegar a casa, mamá dijo, irás con tu papá. Yo debo quedarme con César. Por la mañana nos tomamos en el primer vuelo a su ciudad. Estábamos seguros que esta vez la encontraríamos. Y así fue. Mi madre biológica y yo nos parecíamos tanto que sentí como si me estuviera mirando en el espejo dentro de 20 o 25 años. Ambas empezamos a llorar al mismo tiempo. Me abrazó y empezó a besarme. Yo siempre hago lo mismo, abrazo y beso. Así que ahora sé de dónde fue que lo saqué. Entramos. Mi padre estaba muy nervioso, miraba a su alrededor. Él y mi madre se miraron. ¿No está su hija en casa?, preguntó. Está, pero se siente muy ansiosa, no sabe qué hacer. Espere, voy a ver si quiere salir, dijo. Volvió con su hija unos minutos más tarde. Nunca olvidaré la expresión conmocionante en la cara de mi padre. Estaba hechizado. Había perdido a su madre cuando ella era muy joven, y su verdadera hija se parecía mucho a su madre. La abrazó y empezó a llorar. Luego me llamó y nos abrazó a sus dos hijas. Todos empezamos a llorar. De repente tenía una hermana. Su nombre era Diana. Tenía hoyuelos al sonreír, al igual que mi madre, es decir, su madre biológica. Al día siguiente volvimos a casa con mi nueva hermana. Mi mamá se emocionó mucho cuando vio a Diana. Incluso se desmayó por un momento. Pero después todo estuvo bien. Tuvimos la primera noche feliz en casa desde la enfermedad de César. Al otro día llevamos a Diana al hospital. Le hicieron un análisis de sangre para ver si era compatible con César. Tuvimos que esperar otra semana. Diana y yo teníamos tanto en común que apenas nos dimos cuenta de que pasó una semana. Por fin llegó el gran día. Se suponía que iríamos al hospital a la mañana siguiente. Estábamos nerviosos. Podría ser la última oportunidad de César. A Diana le salieron granos debido al estrés. Esa noche sonó el teléfono de mi padre. Era el doctor de César. Tenía los resultados y no quería que esperáramos hasta la mañana. Diana y César eran compatibles. Todos estábamos muy felices, pero creo que Diana era la más feliz. Después de 17 años, se enteró de que tenía un hermano y ahora iba a salvarle la vida. Sin perder tiempo, se inició el tratamiento con células madres. Primero obtuvieron las células de Diana con un procedimiento simple. Después de una semana de preparativos, le transfirieron las células a César. Tuvimos que esperar 20 días para ver cómo respondería el sistema inmunológico de César. Afortunadamente no tuvo ningún problema. Todo había ido según los planes. Ahora César está mejor. Solo necesita un chequeo de vez en cuando. Los días terribles quedaron atrás gracias a Diana. Aunque mi madre biológica estaba triste, dejó a Diana mudarse con nosotros. Siempre hablamos por teléfono. Hace muchas preguntas sobre mí. Nos visitará el mes que viene. Diana y yo planeamos quedarnos con ella un tiempo en el verano. Mi padre les consiguió un abogado a mis dos madres para demandar al hospital. Al final, el hospital acordó pagar una gran compensación a ambas para resolver la demanda. Esto resolvió los problemas económicos de mi madre biológica. Mi mamá decidió usar el dinero de la compensación para la matrícula universitaria de sus 3 hijos. Dije antes que la historia también involucraba amor y venganza. Dejé lo mejor para el final. ¿Están listos? No fue un accidente que Diana y yo fuéramos intercambiadas. Sí, escucharon bien. Fue a propósito. Fue una enfermera quien lo hizo. Al fiscal le pareció muy raro que hubiera una confusión a cuando solo había 2 niñas nacidas ese día. Así que interrogaron a las 2 enfermeras de la sala de partos y llegaron al fondo de la cuestión. Una de las enfermeras había salido con mi padre biológico años atrás. Una noche se emborrachó y engañó a mi padre. Cuando él se enteró, la dejó, por supuesto. Pero ella seguía enamorada de él. Intentó arreglar las cosas, pero él no estaba interesado. Se sorprendió al ver a mi padre en el hospital años después.
Así que elaboró este malvado plan para vengarse de él. Bueno, ya conocen el resto de la historia. Cambió a la hija recién nacida de mi padre, que soy yo, por otra bebé, que es Diana. Fue a juicio donde tuvo que confesar este horrible acto que cometió y al final le dieron 11 años de prisión. Ella cambió la vida de 6 personas, y eso es si solo contamos a los padres y a los niños. Así que fue una condena bastante suave. Gracias por escuchar mi historia. Y no crean que esto solo sucede en las películas. Si te gustan las historias como esta, suscríbete a este canal. Adiós. Hola chicos, soy Lorena. Seguro que muchos de ustedes temen quedar atrapados en un ascensor. ¿Qué tal si te quedas atascado en un ascensor durante 7 horas con tu peor enemigo? Eso suena terrible, ¿no es verdad? Lamentablemente eso es lo que me pasó. Mis padres se divorciaron cuando yo era pequeña. Me parezco más a mi papá. No puedo decir que mi mamá y yo nos llevamos muy bien. Nos la arreglamos bien por un tiempo, pero las cosas han empeorado mucho últimamente. Un día mi mamá y yo tuvimos una gran pelea. Cuando eso sucede suelo irme con mi padre. Empaqué algunas de mis cosas, cerré la puerta y me fui. Vivimos en un edificio de 16 plantas con 2 ascensores. Uno grande, uno pequeño. Llamé el ascensor. Llegó el pequeño. Ojalá hubiera sido el grande, pensé. Porque soy claustrofóbica. Si estoy en un lugar estrecho un rato, mi pecho se cierra y no puedo respirar. Si me quedo más tiempo, pierdo el control y tengo un ataque de pánico. Pero ese día quería alejarme de mi madre lo más rápido posible, así que entré en el ascensor pequeño. Al bajar, se detuvo en el 6º piso. Espero que no sea Bárbara, pensé, pero entonces vi que era ella. Bárbara es mi única enemiga. Por desgracia, vivimos en el mismo edificio. Ella hablaba por teléfono y sonaba molesta. Estoy en casa, ¿dónde más? Estoy a punto de entrar en el ascensor. Perderé la conexión, te llamaré, dijo. La puerta del ascensor se cerró. Se dio cuenta de que no estaba sola. Estaba a punto de saludar, pero cuando vio que era yo, claramente no estaba feliz. Oh, genial, dijo, y comenzó a presionar al azar los botones. Quería bajar antes de que llegáramos a la planta baja. No te preocupes, no muerdo, le dije. Ella respondió fríamente, no podrías aunque quisieras. Cuando dijo esto, el ascensor comenzó a temblar y luego se detuvo como si estuviera colgado en el aire. Bárbara esperó a que se abriera la puerta para salir. Como la puerta no se abrió, apretó el botón abrir. No pasó nada. Así que empezó de nuevo a presionar botones al azar. No pude evitarlo y dije, ¿quieres dejar de hacer eso? Eso es lo que nos dejó atascados. Me miró a los ojos por primera vez. ¿Por mi culpa? Creo que deberías dejar de culpar a los demás por las cosas malas que pasan en tu vida, dijo. Sabía lo que quería decir con eso, pero me quedé callada porque ya estaba sudando. Tenía que salir de allí lo antes posible. Había tenido 3 ataques de pánico en mi vida. Sabía lo malos que eran y no quería volver a pasar por uno de ellos. Intenté abrir las puertas del ascensor con mis manos. Hice toda la fuerza que pude, pero no funcionó. Bárbara empezó a golpear la puerta muy fuerte. Ella gritaba, ¿hay alguien ahí? Estamos atrapadas en el ascensor. ¿Hay alguien ahí? Probablemente estábamos entre 2 pisos, así que era muy difícil que alguien nos escuchara. Bárbara sacó su teléfono. Ella sabía que no había señal en el ascensor, pero de todas maneras quiso intentarlo. Marcó un número y llevó el teléfono al oído, pero por supuesto no pudo comunicarse. Sabíamos que en el instante en que entras en el ascensor de este edificio pierdes la conexión y ya no tienes internet. Bárbara estaba parada frente a los botones. ¿Puedes moverte?, pregunté. Lo hizo. Tal como pensé, había un botón de emergencia con la señal de alarma en la parte inferior. Lo presioné una y otra vez durante mucho tiempo. No oímos nada. La alarma debía estar sonando en otro lugar, pero ¿dónde? ¿Cuándo vendría la persona que oye la alarma y cómo nos sacarían de aquí? Mi pecho empezó a cerrarse. Ahora, además de la transpiración, tenía problemas para respirar. Bárbara se sentó. Sacó un paquete de galletas de su bolsa, tomó una y empezó a comer. Recordé que no había desayunado. Pero prefería morir antes que pedirle algo a Bárbara. Y ella tampoco me daría nada ya que somos enemigas. En realidad, yo fui la primera en decir, eres mi enemiga. A lo que ella respondió, en ese caso tú también eres mi enemiga. ¿Quieren saber qué fue lo que pasó? Estoy segura de que se pondrán de mi lado cuando les cuente lo que me hizo decir eso. Bárbara y su familia se mudaron a nuestro edificio el verano pasado. La vi, pero no nos habían presentado. Al empezar la escuela, estábamos en la misma clase.
Pronto nos hicimos amigas. Como vivíamos en el mismo edificio, nos juntábamos después de clases. No debí confiar en alguien que acababa de conocer, pero terminé compartiendo muchas cosas personales con ella. Le conté sobre el chico que me gustaba. Estaba enamoradísima de Julio, pero pensé que no tenía chance con él porque era uno de los chicos más populares de la escuela. Cuando se lo conté a Bárbara, intentó animarme. Ella me dijo algo como, no te subestimes, hazle saber que estás interesada en él. Un día Bárbara me dijo, voy a tratar de hablar con Julio. Creo que a él también le gustas. Vamos a averiguar si es cierto. Así que empezó a inventar excusas para pasar el rato con él. Unas semanas más tarde dijo, quiero hablarte de algo, y me invitó a la casa. Resulta que ella y Julio se hicieron íntimos. Se enviaban mensajitos toda la noche. La sinvergüenza me dijo, sé lo que sientes, pero me enamoré de Julio. No hay nada que pueda hacer al respecto. Yo me quedé choqueada. Bárbara, estás bromeando, ¿verdad? Le dije. Me temo que no. Por favor, entiéndeme, dijo. Obviamente no había forma de entenderla. Me había traicionado. Yo sabía que a ella le gustaba otra persona. Así que no tenía sentido que saliera con Julio. Ese día tuvimos una gran pelea. Y de noche seguimos peleando, enviándonos mensajes. A la mañana siguiente en la escuela la llamé. Me traicionaste. A partir de ahora eres mi enemiga, dije. Ella también me dijo lo mismo. Dejamos de ser amigas. Hasta que quedamos atascadas en el ascensor. En toda mi vida solo tuve una enemiga y hacía 4 horas que estaba atrapada con ella en un ascensor. No se escuchaba nada de afuera. Seguimos presionando el botón de emergencia, pero nadie venía. O el botón estaba roto o quizás nadie estaba chequeándolo, porque era fin de semana. Comencé a sentirme mareada por el hambre y la claustrofobia. Estaba a unos minutos de tener un ataque de pánico. De repente el ascensor cayó unos pisos hacia abajo con un ruido muy fuerte. Las dos gritamos, muertas de miedo. El ascensor tembló durante un rato y se detuvo. Cuando las cosas se calmaron, vi que Bárbara estaba aferrada a mi brazo de miedo. Se sintió avergonzada y se alejó. Cuando la miré, sonreí y ella también me sonrió. Ya no tenía fuerzas para estar de pie, así que me senté. Bárbara volvió a sacar el paquete de galletas. Me dijo si quería algunas. Quería ofrecértelas antes, pero tenía miedo de hacerlo, dijo. Tomé un par de galletas y Bárbara se sentó a mi lado. Yo estaba muy mareada, así que comí las galletas muy rápido. ¿Sabías que tengo claustrofobia? No tengas miedo si pronto me da un ataque de pánico. Cuando tengo uno actúo muy loca, pero no lastimo a nadie excepto a mí misma, dije. Se me caían las lágrimas, apenas podía evitar el llanto. Ella dijo, nunca me lo contaste, mi mamá también tiene claustrofobia. Ni siquiera puede usar cuellos altos. Cierra los ojos, así es como siempre calmo a mi madre, dijo, y me tomó la mano. Con voz suave dijo, ahora estamos en una hermosa playa. Tenemos el mar enfrente y el cielo por encima. Mira a tu alrededor. ¿Qué ves? Las lágrimas caían por mis mejillas. Le dije, veo el mar enfrente y el cielo sobre nosotras. Ella continuó. Ahora estamos sentadas sobre la arena. ¿Puedes oler el mar? Yo estaba muy relajada. Sí, le respondí. También puedo oír las olas. Entonces oímos algo de verdad. ¡Ey! ¡Ey! Abrí los ojos. Esto no suena como una ola. Creo que alguien vino a ayudarnos, dije y me levanté. ¡Ayúdanos! ¡Somos 2 aquí adentro!, grité. Hubo una respuesta inmediata. ¡Tengan paciencia! ¡Las sacaré de ahí! Ya me sentía mejor gracias a Bárbara. Y ahora, con la esperanza de que nos rescataran, estaba mucho mejor. Empecé a reírme en voz alta. Miré a Bárbara. La vi triste por alguna razón. ¡Vamos a salir! ¡Alégrate!, grité. Respiró hondo. ¿Sabes, Lorena? Julio es terriblemente controlador. Es muy celoso. Me asfixia. Quiero deshacerme de él, pero no podía romper con él porque eso te haría feliz, dijo. Me tomó por sorpresa que Bárbara dijera algo así. Grité alegremente. ¿Qué? ¿Un controlador? Odio a los tipos así. ¡Yo también! Ahora que te confesé esto, puedo dejar a Julio tan pronto como salgamos de aquí, dijo. El ascensor hizo un ruido fuerte y se sacudió de nuevo. Gritamos y nos abrazamos, pero esta vez no íbamos hacia abajo, sino hacia arriba. Cuando nos dimos cuenta de eso, empezamos a gritar de felicidad. Lentamente hicieron subir el ascensor. Tomó alrededor de media hora.
Ahora podíamos escuchar voces más claramente. La puerta se abrió un poco. Vimos entrar 2 manos sucias. Finalmente se abrieron las puertas. Había un tipo con sobrepeso lleno de grasa. Estaba casi sin aliento. Me llamaron enseguida que recibieron su pedido de ayuda, pero tuve que poner un cable de seguridad para levantarlas. Eso lleva mucho tiempo. Lamento que hayan quedado atrapadas aquí tanto tiempo, dijo. Fue una experiencia realmente terrible, pero por fin estábamos fuera. Estaba tan feliz que le di un beso al hombre. Bárbara y yo bajamos por las escaleras. Cuando estábamos afuera me detuve y miré al cielo. La vida era hermosa. Me dirigí a Bárbara y vi que estaba al teléfono. ¿Estás llamando a Julio?, pregunté. No, Julio me dejó 35 mensajes de voz cuando no pudo contactarme. Los estoy escuchando, dijo, sonriendo. Tomamos un café y fuimos a un parque. Entonces Bárbara llamó a Julio y le dijo que quería romper. Después de colgar, giró hacia mí, me miró a los ojos y me pidió disculpas. «Soy una chica muy estúpida. ¿Podrás perdonarme?», preguntó. En esas 7 horas que pasamos juntas en el ascensor, formamos un nuevo vínculo especial. Yo también era otra adolescente tonta, así que perdoné a la única persona que era mi enemiga. Gracias por escuchar mi historia. Si te gustan las historias basadas en eventos reales, suscríbete a este canal. ¡Adiós! Hola chicos, soy Abel. Me hice millonario cuando estaba en secundaria. Y el dinero lo hice todo yo mismo. Tomé una decisión. Trabajé muy duro y fui capaz de alcanzar mi objetivo. Pero al final, terminé perdiendo todo el dinero que gané. Además, todo esto ocurrió en 1 año y medio. ¿Cómo conseguí hacerme rico tan rápido y después perderlo todo igual de rápido? Ahora lo sabrán cuando escuchen mi historia. Mi padre murió cuando yo era pequeño. Trabajó durante años en una fábrica de pinturas. Estuvo expuesto a tantos químicos que su cuerpo no lo resistió. Después de eso, mi mamá debió trabajar 2 empleos para sostener a nuestra familia. En la semana trabajaba en una florería y los fines de semana en una pizzería. Mi hermana y yo apenas la veíamos. Salía antes de levantarnos y volvía cuando ya estábamos en la cama. Pero esa era la única manera en que ella podía pagar todas las cuentas. Un día nos despertamos y mamá estaba en casa. Tenía fiebre y mucha tos. Estuvo en cama durante 3 semanas. Ahí nos dimos cuenta de que si mamá no podía trabajar, íbamos a pasar hambre, literalmente. No teníamos ahorros para emergencias como estas. El refrigerador quedó vacío en 1 semana y la despensa en 2. A la 3ª semana ya no quedaba nada para comer. Mi mamá aún no se sentía muy bien, pero tuvo que volver al trabajo. Fue entonces cuando yo empecé a pensar en el dinero. Al principio, no buscaba hacerme rico ni nada así. Quería saber cómo podía ayudar a que mi mamá no tuviera que trabajar, al menos los fines de semana. Si vienes de una familia pobre, sueles terminar siendo pobre también. Mi abuela y mi abuelo también tuvieron problemas de dinero toda su vida. Por desgracia, la pobreza pasa de generación en generación. No es fácil romper ese ciclo, pero yo estaba decidido a hacerlo. Tomé una hoja de papel y escribí, ¿cómo puedo hacer dinero? Busqué durante horas en internet. Anoté todo lo que encontré. Entonces, comencé a intentar ideas que me parecían sensatas. Lo primero que decidí intentar era bastante ridículo. Iba a recoger el dinero que la gente dejaba caer. Al principio, parecía una gran idea, porque iba a ir a lugares donde la gente deja caer su dinero, como por ejemplo las máquinas expendedoras. Digamos que se te cae una moneda mientras pones dinero en la máquina. ¿Qué haces? Miras un poco en el piso. Si no ves la moneda enseguida, buscas otra en tu bolsillo. Así que después de la escuela empecé a buscar máquinas expendedoras para ver si podía encontrar algunas monedas. Otro lugar en el que pensé eran los restaurantes donde pasas con el auto. Debes sacar tu mano por la ventana del auto para pagar y que te den cambio. Si cae algo de cambio al suelo, poca gente se baja del auto para ir a buscarlo. Así que a las expendedoras fui a los restaurantes para entrar con auto. ¿Encontré algo? Sí, pero muy poco. Me tomaría 100 años reunir una cantidad razonable de dinero. Así que, después de 1 semana, abandoné esa estrategia. No era una buena idea buscar cambio en el suelo. Revisé mi lista y taché otras opciones poco probables, como ganar la lotería, encontrar petróleo en el patio o heredar de repente una fortuna de un familiar lejano. Tenía que encontrar maneras más sensatas de hacer dinero.
Revisé nuevamente mi lista. Mientras investigaba maneras de hacer dinero, hice una sección llamada Emprendimientos y anoté algunas ideas. La primera era abrir un canal de YouTube. Después, crear un sitio web y luego hacer un juego para celulares. Al ver la siguiente, me detuve. Encontrar una idea para un producto único. Espera un momento. Yo ya tenía de antes una idea así. Cuando la contaba, todos me decían, sería un éxito de ventas. ¿Quieren conocer cuál es la gran idea? Un paraguas para perros. Empecé a saltar de alegría. Encontré lo que buscaba. Cada vez que sacaba a pasear a mi perro Taco bajo la lluvia, pensaba, ¿por qué no hay paraguas para perros? Taco siempre se moja todo el pelo durante sus paseos. Y luego hace un tremendo lío en la casa al volver. Un paraguas para perros resolvería ese problema. Y además, los perros no pasarían frío al mojarse. Mi hermana tenía un pequeño paraguas que usaba cuando era chica, así que decidí usarlo para mi primer prototipo. Después de mucho trabajo, lo logré. Al principio a Taco no le gustaba y trataba de quitárselo, pero yo estaba seguro de que le encantaría cuando viera lo útil que era cuando llovía. Yo estaba orgulloso, se veía excelente. Pero sobre todo, era funcional. Todos los dueños de perros iban a comprarlo. Pero había un gran obstáculo por delante. ¿Cómo podía producirlo en gran escala? Además, debía venderse en sitios como supermercados y tiendas de mascotas. ¿Cómo podía lograrlo? No tenía nada de dinero, así que necesitaba encontrar un inversor. Pero ¿quién iba a invertir en un chico de 15 años? Aun si lo hicieran, ¿podría confiar en ellos? ¿Y si me robaban la idea? ¿Cómo podía protegerme? Una hora antes estaba súper feliz, pero ahora estaba nervioso. Empecé a pensar, nunca podré hacer esto. Me estoy ilusionando por nada. Tenía una gran oportunidad, pero no podía ponerla en marcha. Entonces tuve una idea. Solo podía obtener apoyo de alguien de mi edad. Recordé a un joven emprendedor que vi en YouTube. Pensé, ¿qué puedo perder? Le enviaré un mensaje en Instagram. Confiaba en él, así que le conté un poco de mi idea y le pregunté, ¿le darías tu apoyo a una idea así? Le di mi número de teléfono. Llamó al día siguiente. Me encontré muchos obstáculos al construir mi negocio, así que intento apoyar las buenas ideas con todo lo que esté a mi alcance. Reunámonos. Creo que este producto tendrá demanda, dijo. Después de eso, todo se movió muy rápido. Ahora tenía un socio. Sentía que era como un sueño. No perdimos el tiempo y empezamos a trabajar. Conseguimos un equipo profesional para ayudarnos a terminar el diseño del paraguas. Luego, encontramos una fábrica de paraguas para producirlo. Hicimos publicidad en redes sociales apenas tuvimos los primeros paraguas. Lograron mucha más atención de la que esperábamos. Casi todos los perros que paseaban bajo la lluvia tenían uno de nuestros paraguas. Me sentía orgulloso, tal y como lo había soñado. Estaba haciendo mucho dinero. Quise comprar una casa en el mejor vecindario y mudarme ahí con mi madre y hermana. Visité casas con un agente inmobiliario. Encontré una realmente hermosa. Quise mostrársela a mi mamá antes de comprarla. Pero mi mamá dijo que no quería mudarse. No puedo cambiar mi vida tan rápido. Además, aquí vivimos muchos años con tu papá. No quiero dejar esos recuerdos atrás, dijo. Quedé sorprendido. Le insistí. Pero no quiso cambiar de opinión. Si quieres, puedes vivir en esa casa. Es tu derecho. Tu hermana puede ir y quedarse contigo de vez en cuando. Pero tengo una condición. No dejes la escuela. Quiero que al menos termines la secundaria, dijo. Al otro día, fui a la oficina. Le dije a mi socio que compraría una casa. Dijo, no lo hagas. Acababa de asociarse con una nueva empresa que negociaba criptomonedas. Alquila la casa en vez de comprarla. Deberías invertir ese dinero en Bitcoin. El año que viene podrás comprar 3 casas, dijo. Yo confiaba en él, así que seguí su consejo. Quería apoyar su nuevo negocio, de todos modos. Así que invertí todo mi dinero en criptomonedas, o Bitcoin, para ser preciso. Nuestros paraguas se vendían como pan caliente. No podía creer con qué rapidez mis sueños se habían hecho realidad. Pero hacerme rico de repente no fue fácil para mí. Por ese entonces solo era un niño. Gasté mucho dinero en cosas que no necesitaba. Por ejemplo, por internet vi un traje de Iron Man, que era el mismo que se había usado en la película. Ni miré el precio y simplemente lo compré. Ahora me doy cuenta que el traje costó tanto como un coche de lujo. Por cierto,
Sí tenía 3 coches deportivos fabulosos, pero era muy joven para tener licencia, así que ni podía usarlos. Esa fue otra de las cosas raras que hice. Pasaron 3 o 4 meses. Un día, mi socio me llamó para reunirnos. Nuestras ventas estaban cayendo rápidamente. El paraguas para perros era fácil de imitar, así que teníamos mucha competencia. El negocio iba genial mientras nuestro producto era único, pero ya no era así. Si no hacíamos algo, quebraríamos. Pensamos en nuevas ideas para productos. Por ejemplo, hicimos un impermeable para perros, pero no se vendió. En verdad pensé que funcionaría. Nos quedaron miles de impermeables sin vender. Perdimos mucho dinero. Y al mismo tiempo que las ventas de los paraguas se desplomaban, pasó lo peor. Bitcoin, donde había invertido todo mi dinero, perdió mucho valor de un día para otro. Mi socio dijo, no te preocupes, pronto se recuperará y subirá otra vez. Pero no fue así. Perdí todo mi dinero. Ni siquiera podía pagar mi alquiler. Vendí los coches y todo lo que había en mi casa. Ese dinero alcanzó para 3 o 4 meses. Normalmente, ese dinero podría haber durado 3 o 4 años. Pero ya estaba tan acostumbrado a gastar mucho que no pude parar, aunque no tenía los mismos ingresos. Al quedarme sin dinero, volví a mudarme a la casa de mi mamá. Solo me quedaba el traje de Iron Man, porque no había encontrado a nadie que lo compre. Mi mamá dijo, bienvenido a casa, y me abrazó. Yo le había enviado dinero cada mes. Resulta que ella había ahorrado todo, porque siguió trabajando. Este dinero es para la universidad, para ti y tu hermana. Ya has demostrado lo que puedes hacer. Cuando termines la escuela, estoy segura de que tendrás éxito otra vez. De hecho, tendrás más éxito, porque habrás aprendido de tus errores, me dijo. Y me hizo sentir mejor. Quizá les parezca extraño, pero no me puse tan mal después de perder mi dinero. Ahora puedo entender por qué. Mi vida había cambiado por completo y muy rápido. Cuando era rico, parecía que todo era un sueño. Así que cuando lo perdí todo, también me pareció un sueño. Y como todo parecía un sueño, no tenía sentido estar molesto. Gracias por escuchar mi historia. Si te gustan las historias basadas en la vida real, puedes suscribirte a este canal ahora. ¡Adiós!